Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta charla de Nueva Acrópolis titulada Reflexiones sobre el bien común. Seguimos en el estado de alarma y aunque estamos en la fase 2, pero todavía no hemos abierto la sede al público y como veis pues no estamos en la sede de Nueva Acrópolis. Pero aún así pues queremos seguir aportando nuestro granito de arena para ir promoviendo ideas y promoviendo reflexiones. Y el tema de hoy, pues creo que es un tema muy de actualidad. Es uno de los grandes temas del ser humano, el bien común. El bien común es un concepto tan antiguo como la misma sociedad. La sociedad surge con la propia evolución del ser humano. Los antropólogos se han ido descubriendo cómo la sociedad empieza a implementarse en todo el proceso evolutivo del ser humano, pues cuando éramos antes de Homo sapiens incluso, y se apoya en una serie de características que van aflorando en esa evolución del ser humano. Características tales como el altruismo. Hay evidencias paleoantropológicas que demuestran cómo hace ya cientos de miles de años había un comportamiento altruista entre los distintos individuos que formaban esas pequeñas sociedades iniciales. Y llegan a la conclusión los antropólogos que en ese proceso de humanización, que fue paralelo al proceso de hominización, la sociedad es todo un logro evolutivo. La sociedad humana tiene unas características singulares que la diferencian de otras sociedades de otros grupos animales. Y es el hecho de que de forma consciente los individuos en un espacio colectivo trabajan para un bien común, el bien particular. Cuando prima en la sociedad el bien particular, muy posiblemente, sobre el bien común, muy posiblemente pues se vaya generando un caldo de cultivo propenso a que se produzcan diferencias, injusticias, alguna forma de segregación. No estamos diciendo que el bien particular sea negativo, evidentemente no es negativo, el bien particular es algo necesario para el ser humano. Forma parte de su propia individualidad, forma parte de la conciencia que toma de su propio entorno personal. Pero estamos hablando de sociedad basada en el bien común o sociedad basada en el bien particular. Cuando aparecen las sociedades basadas en el bien particular, generalmente ocurre por dos motivos fundamentales. O bien hay un pequeño grupo dentro de la sociedad que por alguna de las muchas formas de dominación vive a expensas del resto, o bien cuando en la mayor parte de los componentes de esa sociedad se desarrolla un individualismo acérrimo, tremendo, un individualismo muy fuerte que neutraliza de alguna manera esa tendencia al bien común. La idea del bien común no es algo moderno. Prácticamente, pues casi desde los primeros filósofos de los que tenemos constancia en Oriente y en Occidente, ya abordan el tema del bien común, ya abordan el cómo debería de organizarse la sociedad para que se ajusta, para que todos los componentes de esa sociedad, todos los ciudadanos y ciudadanas de esa sociedad puedan vivir de la mejor manera posible. Por poner algunos ejemplos, en Occidente, si nos vamos a de los primeros filósofos que aparecen, pues tenemos toda la tradición socrática. Desde Sócrates, luego su discípulo Platón y Aristóteles han ido promoviendo y desarrollando la idea de ese bien común. Sócrates, bueno, la vida de Sócrates es una apología del bien común. Sócrates dedica toda su vida a servir a su amada Atenas y en todas las facetas de su vida, en cada una de las responsabilidades que va asumiendo, pues se dedica a promover el bien común. Él está obsesionado desde un punto de vista ético del desarrollo de lo mejor de uno mismo para alcanzar un estado de dicha que sería, tal y como lo denominaban, un estado de eudaimonia que
implica una forma de dicha ante el desarrollo de lo mejor de uno mismo. Y el desarrollo de lo mejor de uno mismo lo concibe en el ámbito social. Platón tenía de vocación ser político. Él mismo lo confiesa en la carta séptima, en uno de los últimos textos de su vida. Él mismo confiesa que quería ser político y que se desengaña un poco de las formas de hacer política que en ese momento, en su juventud, había en Atenas, y se inclina más hacia la filosofía. Pero en textos tan conocidos como la República, como Leyes, como la propia Carta Séptima que he comentado antes, va haciendo una reivindicación permanente de un modelo de sociedad que satisfaga las necesidades de todos y que contribuya a ese bien común. El propio Aristóteles, el gran Aristóteles, en uno de sus textos más conocidos, Política, habla del ser humano pues como el ser político, el animal político, el animal social. Y afirma que efectivamente las sociedades llegan a ser el desarrollo natural del ser humano que permite ir desarrollando lo mejor de sí mismo. Si seguimos en Occidente, los propios estoicos, que han marcado tanto la historia del pensamiento europeo y que ahora están de moda los estoicos, hay en muchas librerías pues se pueden encontrar pues innumerables libros de comentarios, de aplicaciones prácticas, de consecuencias de la filosofía estoica, y siendo una filosofía totalmente atemporal, es casi una filosofía que está pensada para el ser humano de hoy. Pues los estoicos, que buscan la felicidad, como tantas escuelas filosóficas, proponen para que el ser humano se reencuentre con esa felicidad que sería la aspiración natural, lógica, inmediata de cualquier ser humano, el que el ser humano se vaya desarrollando conforme a su propia naturaleza, donde incluyen pues todo el conjunto de valores propios del ser humano, pero también de acuerdo con el bien común. Para ellos también es muy importante que el ser humano se desarrolle lo mejor de sí, lo mejor que pueda, pero en el contexto social, sin delegar sus propias responsabilidades y sus propios compromisos en relación a la sociedad. Si nos vamos a Oriente, por seguir cogiendo ejemplos de los albores de la filosofía, pues tenemos nada menos que un Confucio. En su famoso libro Analectas nos encontramos con muchísimos pasajes, muchísimas referencias en las cuales él está obsesionado con fomentar en un ámbito en el que predomina el medievalismo, donde existen ya señores feudales, señores de la guerra, que no conciben ningún tipo de desarrollo social más allá del ordeno y mando y de la opresión hacia las clases inferiores, pues él está obsesionado con la idea de conseguir lo que denominó el Estado Li, un orden social racionalizado, que esté basado precisamente en esa percepción del bien común. Para él no existen distinciones entre la ética individual y la ética política, y ambas tienen que estar enmarcadas en ese bien común. En fin, no quiero ser extenso, pero es solamente ilustrar que efectivamente la idea del bien común es algo inherente al ser humano y que ha sido tratada prácticamente desde el inicio de la filosofía. Bueno, la pregunta que realmente enmarca un poco esta reflexión es la siguiente. Si tan natural es el bien común, si tanto logro evolutivo, tanto conquista evolutiva hemos tenido los seres humanos con el bien común, ¿cómo es que cuesta tanto implementarlo? ¿Cómo es que estamos todavía en pleno siglo XXI, después de miles y miles y miles de años de historia, cómo estamos todavía planteándonos, luchando, discutiendo en torno al bien común? Bueno, esa pregunta no debería de extrañarnos, porque también tenemos otro bien que hemos conseguido por evolución, que sería la propia salud de nuestro cuerpo, la propia salud de nuestro organismo, que también tenemos que promoverla cotidianamente. También tenemos que
poner todos los medios a nuestro alcance para que la salud de nuestro cuerpo se vaya implementando. Parece ser, y es digno de toda una reflexión filosófica, pero que ahora mismo nos vamos a abordar, pues que las cosas que constituyen una meta y que son logros evolutivos, pues evidentemente no surgen de forma espontánea, sino que hay que ir sembrando, sentando las bases para que se vayan construyendo. Nos acordamos de cuando empezó el confinamiento. Nos acordamos de tantos memes, tantos posts que se ponían en las redes sociales de que después del confinamiento iba a venir una sociedad nueva, que no habíamos dado cuenta de que era lo realmente importante. Yo mismo tuve oportunidad de dar una charla hace ya más de 2 meses sobre los valores, los sentimientos, las experiencias que habría que guardar y habría que atesorar después del confinamiento. Y ahora estamos viendo, cuando ya ese confinamiento queda atrás, ya estamos con la fase 2, ya vamos ahí dentro de unos días la fase 3, y si todo sale bien, pues habrá acabado y volveremos de nuevo a esa situación de normalidad, donde había esperanza, ahora mismo está surgiendo de nuevo desencanto, porque nos estamos dando cuenta de que vuelven los mismos comportamientos inadecuados, las mismas decisiones no procedentes, los mismos pequeños o grandes egoísmos irresponsables que no tienen en cuenta precisamente el bien común de la sociedad. En este caso, el bien común, porque puede ser, está reflejado en la salud pública, o el bien común que puede estar reflejado en la activación de la economía y en evitar que aparezcan pues, situaciones de crisis y demás. Y entonces, pues, es procedente la pregunta, ¿por qué si el bien común es esa conquista, ese logro evolutivo, si es la consecuencia de esa sociedad que se ha ido gestando a lo largo de miles de años, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué no acabamos de que cuaje? Hay algunos factores. No ayuda precisamente a la consolidación del bien común la existencia de grandes lobbies de interés. Hay grandes lobbies que son conocidos, algunos, otros ni siquiera conocidos, que tienen unos profundos intereses que no necesariamente coinciden con los intereses de la mayoría. Hay también, sobre todo en nuestro modelo occidental, se ha ido caracterizando por un desarrollo muy exacerbado del individualismo. Hemos ido arrinconando por esa mentalidad occidental que se ha ido desarrollando en esta sociedad de consumo, se ha ido desarrollando mucho ese individualismo, arrinconando nuestra participación social. Hemos llegado a confundir lo social con la administración, y son dos cosas que no tienen nada que ver. Y entonces no ayuda precisamente a esa consolidación del bien común esas dos circunstancias que estaba mencionando. Pero creo que no son las únicas, y a lo mejor incluso ni siquiera son las más graves. Hay muchos pensadores modernos que hablan también y que plantean todo el tema del bien común. Hay un austríaco, un autor que seguramente pues, conoceréis mucho, se llama Christian Felder. Christian Felder escribió, se destacó y salió a la popularidad por un librito que salió hace unos cuantos años, se denominaba La economía del bien común. En el prólogo de ese libro, que es un libro estupendo, muy lleno de ideas y lleno sobre todo de ideas sugerentes y muy revolucionarias, muy vigorosa, en el prólogo él hace una afirmación. La economía, a lo largo del proceso, de su proceso histórico, se fue dejando el alma por el camino, su alma por el camino. Él dice que en el momento en que la economía se desposeyó de la filosofía moral, se quedó sin alma. Y él afirma de manera inequívoca que para poder instaurar de nuevo un sistema de economía de bien común, es imprescindible que la economía recupere su alma. O sea, recupere
el aspecto moral, el aspecto ético que nunca debió de abandonar en el transcurrir del tiempo de la mano de la economía. Hay otro pensador español muy conocido porque es un escritor de éxito y muy popular también, José Antonio Marina, que junto con Javier Rambau afirma que hay 5 factores en la sociedad que impiden que se produzca un desarrollo ético de la sociedad. Esos 5 factores son la pobreza extrema, el miedo, la ignorancia, el dogmatismo y el odio al otro. 5 factores que tienen raíces morales. 5 circunstancias, 5 factores determinantes, como decía antes, que sus causas, aparte de que pueden aparecer otras causas materiales más, pero tienen una causas profundamente morales. Y efectivamente, pues ese puede ser el eje de la charla. Para que el bien común sea efectivo, no basta solo con que haya una legislación apropiada para el bien común, que muchas veces la hay. O sea, en las democracias avanzadas de Occidente, de Europa, hay muchos paquetes legislativos que apuntan ya de una manera efectiva al bien común. Pero estamos viendo que no basta con eso. No basta si el conjunto o una parte sustancial de la ciudadanía no va desarrollando lo que podemos denominar valores morales. Toda una serie de valores morales que van en apoyo y que interactúan de manera dinámica con ese bien común. Cuando me refiero a valores morales, me estoy refiriendo no a códigos éticos de determinados sistemas de creencias. No, son valores porque son valiosos. Y son morales porque deben de consolidarse con la práctica. Aristóteles decía que el ser humano tiene 2 tipos de virtudes. Virtudes intelectuales, que son aquellas que se adquieren por el conocimiento, por el simple conocimiento, y que por sí mismos son útiles. Pues, por ejemplo, pues yo puedo adquirir por conocimiento nociones de historia, nociones de geografía, y me van a ser útiles si yo luego quiero hacer un análisis de la situación actual en relación a su contexto histórico, o si quiero hacer un viaje. Pues tanto la historia como la geografía por sí son útiles. Y luego él también hablaba de virtudes morales. Y virtudes morales son aquellas donde no solamente hace falta ese conocimiento, sino que ese conocimiento debe de ponerse en la práctica. Y de ahí convertirse en una costumbre. De ahí lo de la palabra moral. Y no sé, por poner un ejemplo, imaginaros el concepto de altruismo, o el concepto de no violencia. Que nosotros podemos llegar a ese concepto desde el punto de vista intelectual y asumirlo. Lo reflexionamos, lo conocemos, lo reflexionamos, le damos vueltas y determinamos, concluimos que son conceptos muy positivos. Pero convendréis conmigo que si no se pone en práctica el altruismo o no se pone en práctica la no violencia, son completamente inútiles. Pues esa distinción que hace Aristóteles de esas virtudes morales, de esos valores morales, son los que deben de ir desarrollándose en el seno de la sociedad, por la ciudadanía en general, por todos nosotros. Ponemos ejemplos de valores morales, la generosidad, el propio altruismo que estaba comentando antes, la honestidad, la propia solidaridad. Hay toda una serie de elementos, de conocimientos, que solamente son útiles, solamente funcionan si se aplican y si se ponen en marcha. Y me temo que adolecemos de falta de esos valores. Quizás como consecuencia pues, de una sociedad excesivamente consumista, excesivamente individualista, excesivamente egoísta para lo que queremos
ir continuamente adquiriendo, consumiendo y teniendo, pues quizás hemos ido dejando de lado, incluso en nuestro propio sistema educativo, se ha ido dejando de lado la promoción de este tipo de valores que, si no se ponen en práctica, hacen que todas las legislaciones, que toda la iniciativa, que todo lo que desde el punto de vista de la administración se pueda poner en marcha en beneficio del conjunto, en relación al bien común, pues se diluya, se estrelle. Si los sociólogos hablan de que para que un cambio se produzca en una sociedad, tiene que haber un mínimo de masa crítica, que denominan ellos, un mínimo de personas. No se ponen de acuerdo entre un 1, un 3, un 5% de personas que adopten ese cambio, y que entonces generan ya una inercia y una serie de reacciones en cadena que propician ese cambio. Pues lo cierto es que si queremos que se vaya consolidando ese bien común, que nos suena bien a todos, y nos suena bien a todos porque está dentro de nuestros propios genes culturales, está dentro de nuestra propia evolución, pues tendríamos que empezar a ir habilitando, empezar a ir adquiriendo esos valores morales. Insisto, no son valores adscritos a ningún código ético concreto, a ningún sistema de creencias concretas. Son valores porque son valiosos, y son morales porque es un conocimiento que tiene que ponerse en práctica, que tiene que aplicarse. Y animo a eso, animo a que, si esta reflexión que he compartido en esta pequeña charla, pues estáis de acuerdo con ella, pues animo a que vayamos buceando en ese conocimiento, en esos valores, y ponerlo en práctica. De nada sirve llevar la no violencia en el corazón si nuestros actos son violentos. De nada sirve sentirse profundamente inclinado en el concepto de generosidad si no practicamos la generosidad. Y así con todo. Si hay una frase que decía Alejandro, se atribuye a Alejandro, que perdona que la lea, que yo soy muy malo para las frases literales y no quiero que se pierda. Se atribuye a Alejandro: de la conducta de cada uno depende el futuro de todos. Y efectivamente, imaginaros que de la conducta de cada uno de nosotros, en que fuésemos consolidando esos valores morales, el escenario social que aparecería sería distinto. Imaginaros que vamos siendo cada vez mayor número de personas generosas, y vamos practicando esa generosidad. No solamente la tenemos integrada en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que luego la practicamos, la llevamos a cabo. El entorno social que se generaría, independientemente de la legislación, independientemente de los detalles administrativos, es un entorno social altruista, generoso. Bueno, pues ese es el objetivo. Y invito a que vayamos indagando sobre nuestros valores morales. La filosofía es un camino excelente, y no en vano pues he citado a Aristóteles como uno de los padres de la filosofía de Occidente, que distinguía entre esas virtudes intelectuales y entre esas virtudes morales. Y que no deleguemos nuestra responsabilidad. Los políticos tienen una gran responsabilidad, las administraciones tienen una gran responsabilidad, todos aquellos que dirigen la sociedad tienen una gran responsabilidad. Pero si queremos que prevalezca el bien común, nosotros también tenemos la responsabilidad de ir consolidando esos valores morales. Muchas gracias.